La experiencia de la salvación. Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Salvador y Señor, sustituto y ejemplo. Esta fe salvífica nos llega por medio del poder divino de la palabra y es un don de la gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del dominio del pecado. Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en Él, somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio. Génesis 3:15 nos dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Isaías 45:22 dice: «Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más». Capítulo 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. Jeremías 31, del 31 al 34, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos,
dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Capítulo 36, versículos 25 al 27 dicen, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habacuc 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Marcos 9:23 y 24 dicen, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Juan capítulo 3, 3 al 8 y versículo 16 dicen, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Capítulo 8 del 1 al 4 dicen, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículos del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Capítulo 5, del 6 al 10, dice: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Capítulo 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 5, del 17 al 21 dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gálatas 1:4 dice: El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Versículo 26 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 4, versículos del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Efesios
2 del 4 al 10 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Colosenses 1, 13 y 14 dice: El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7 dice: Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hebreos capítulo 8 del 7 al 12 dice: Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno engañará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Primera de Pedro 1:23 dice: Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Capítulo 2, 21 y 22. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y Apocalipsis 13, versículo 8 dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacie en el yo, sino mirar a Cristo. Que tu mente se espacie en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debe contemplar el ser humano. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él, como serás transformado a su semejanza. Pablo dijo: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:25-27. El blanco de la iglesia es obtener esa limpieza. Por lo tanto, los creyentes que forman parte de la iglesia pueden testificar que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Esta transformación constituye la culminación del Pentecostés interior. A través de toda la Escritura, las descripciones de la experiencia del creyente, salvación, justificación, santificación, purificación y redención, se presentan como 1. Ya cumplidas, 2. En proceso de verse cumplidas en la actualidad y 3. Por realizarse en el futuro. La comprensión de estas tres perspectivas nos ayuda a resolver las aparentes tensiones en el énfasis relativo que se coloca sobre la justificación y la santificación. Este capítulo, por lo tanto, se ha dividido en tres secciones principales que tratan de la salvación en el pasado, el presente y el futuro del creyente. La experiencia de la salvación y el pasado. No basta con obtener un conocimiento factual acerca de Dios y de su amor y benevolencia. Es contraproducente procurar desarrollar el bien en uno mismo aparte de Cristo. La experiencia de la salvación que alcanza las profundidades del alma viene solo de Dios. Refiriéndose a esta experiencia, Cristo declaró: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Únicamente por medio de Jesucristo puede un individuo experimentar la salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La experiencia de la salvación implica arrepentimiento, confesión, perdón, justificación y santificación. El arrepentimiento. Poco antes de su crucifixión, Jesús les prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, quien revelaría al Salvador cuando aquel convenciera al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Cuando en el Pentecostés el Espíritu Santo convenció al pueblo de su necesidad de un Salvador y los oyentes preguntaron cómo debían reaccionar, Pedro respondió: arrepentíos. Hechos 2:37-38, comparar con 3:19. 1. ¿Qué es el arrepentimiento?
La palabra arrepentimiento es una traducción del hebreo naham, sentir pesar, arrepentirse. El equivalente griego metanoeo significa cambiar de parecer, sentir remordimiento, arrepentirse. El arrepentimiento genuino produce un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y el pecado. El Espíritu de Dios convence de la gravedad del pecado a los que lo reciben y produce en ellos un sentido de la justicia de Dios y de su propia condición perdida. Experimentan pesar y culpabilidad, reconociendo la verdad que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Confiesan pecados específicos, ejercitando en forma decidida su voluntad, se entregan enteramente al Salvador y renuncian a su conducta pecaminosa. De este modo, el arrepentimiento alcanza su punto culminante en la conversión, que constituye el acto por el cual el pecador se vuelve hacia Dios. Del griego epístrofe, volverse en dirección a, comparar con Hechos 15:3. El arrepentimiento de sus pecados de adulterio y asesinato que experimentó David ejemplifica vívidamente la manera en que esta experiencia prepara el camino para obtener la victoria sobre el pecado. Bajo la convicción del Espíritu Santo, despreció su pecado y se lamentó de él, rogando que se le concediera pureza. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 3, 4, 1, 10. La experiencia posterior de David demuestra que la misericordia de Dios no solo provee el perdón del pecado, sino también rescata de sus garras al pecador. Si bien es cierto que el arrepentimiento precede al perdón, el pecador no puede por su arrepentimiento hacerse digno de obtener la bendición de Dios. De hecho, el pecador ni siquiera puede producir en sí mismo el arrepentimiento porque es un don de Dios. Hechos 5:31, comparar con Romanos 2:4. El Espíritu Santo atrae al pecador a Cristo con el fin de que pueda hallar arrepentimiento, ese profundo pesar por el pecado. 2. La motivación del arrepentimiento. Cristo dijo: "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo". Juan 12:32. Nuestro corazón se reblandece y subyuga cuando nos damos cuenta de que la muerte de Cristo nos justifica y nos libra de la pena de muerte. Imaginémonos los sentimientos de un prisionero que espera su ejecución al ver que repentinamente se le entrega un documento en el que se lo perdona. En Cristo, el pecador arrepentido, sino también se lo declara inocente. No merece un tratamiento tal y no puede esperar ganarlo. La convicción se posesiona de la mente y el corazón. Entonces el pecador tiene conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del escudriñador de los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser limpiado y restituido a la comunión con el cielo. Según señala Pablo, Cristo murió para efectuar nuestra justificación, mientras aún éramos débiles, pecaminosos, impíos y enemigos de Dios. Romanos 5, del 6 al 10.
Nada puede conmover las profundidades del alma al punto en que puede lograrlo la comprensión del amor perdonador de Cristo. Cuando los pecadores contemplan este amor divino insondable que se exhibió en la cruz, reciben la más poderosa motivación al arrepentimiento que existe. Esta es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. La justificación. Dios, en su infinito amor y misericordia, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Por medio de la fe en Jesús, el corazón se llena de su espíritu. Por medio de esa misma fe, que es un don de la gracia de Dios, Romanos 12:3 y Efesios 2:8, los pecadores arrepentidos reciben la justificación, Romanos 3:28. El término justificación es una traducción del griego dikaioma, que significa requisito recto, acta, reglamentación, sentencia judicial, acto de justicia, y dikaiosis, que significa justificación, vindicación, absolución. El verbo dikaio, que está relacionado y que significa ser pronunciado recto y tratado como tal, ser absuelto, ser justificado, recibir la libertad, ser hecho puro, justificar, vindicar, hacer justicia, provee comprensión adicional del significado del término. En general, el término justificación es un uso teológico, es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. La justificación es lo opuesto de la condenación, Romanos 5:16. La base de esta justificación no es nuestra obediencia, sino la de Cristo, por cuanto por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:18-19. El Salvador concede esta obediencia a los creyentes que son justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. 1. El papel de la fe y las obras. Muchos creen erróneamente que su posición delante de Dios depende de sus obras buenas o malas. Pablo, al tratar el tema de cómo se justifican los individuos delante de Dios, declaró en forma inequívoca que estima todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:8-9. Pablo señaló a Abraham, el cual creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4:3 y Génesis 15:6. Fue justificado antes de someterse a la circuncisión y no por causa de ella. Romanos 4:9-10. ¿Qué clase de fe tenía Abraham? Las Escrituras revelan que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció cuando Dios lo llamó, dejando su tierra natal y viajando sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8-10. Comparar con Génesis 12:4 y 13:18. Su fe viva y genuina en Dios se demostró por su obediencia. El patriarca fue justificado de acuerdo con esta fe dinámica. El apóstol Santiago nos amonesta contra otra comprensión incorrecta de la justificación por la fe, según la cual uno puede ser justificado por fe sin manifestar las correspondientes obras. Como Pablo, Santiago ilustró el concepto recurriendo a la experiencia de Abraham. El acto de Abraham al ofrecer a su hijo Isaac, Santiago 2:21, demostró su fe. Pregunta el apóstol: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago 2:22. La fe
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. La experiencia de Abraham reveló que las obras constituyen la evidencia de una verdadera relación con Dios. La fe que lleva a la justificación es, por lo tanto, una fe viva que obra. Santiago 2:24. Pablo y Santiago están de acuerdo en lo que constituye la justificación por la fe. Pablo revela la falacia de obtener justificación por obras, mientras que Santiago enfoca el concepto igualmente peligroso de pretender que somos justificados sin mostrar las obras correspondientes. Ni las obras ni una fe muerta pueden conducirnos a la justificación. Esta puede cumplirse únicamente por una fe genuina que obra por amor. Gálatas 5:6, y purifica el alma. 2. La experiencia de la justificación. Por medio de la justificación por la fe en Cristo, su justicia nos es inmutada. Pasamos a estar bien con Dios gracias a Cristo, nuestro sustituto. Dios, dijo Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Como pecadores arrepentidos, experimentamos un perdón pleno, completo. Estamos reconciliados con Dios. La visión que tuvo Zacarías acerca de Josué, el sumo sacerdote, provee una hermosa ilustración de la justificación. Josué se halla delante del ángel del Señor, cubierto con vestiduras sucias que representan la contaminación del pecado. Por su condición, Satanás exige su condenación. Las acusaciones de Satanás son correctas. Josué no merece ser hallado inocente, pero Dios, en su misericordia divina, reprende a Satanás diciendo: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3:2. ¿No es este mi posesión preciosa que yo he preservado en forma especial? El Señor ordena de inmediato que se le quiten las vestiduras sucias a Josué y declara: mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4. Nuestro Dios amante y misericordioso echa a un lado las acusaciones de Satanás y justifica al tembloroso pecador, cubriéndolo con el manto de la justicia de Cristo. Así como las vestiduras viles de Josué representaban el pecado, las nuevas vestiduras representan la nueva experiencia del creyente en Cristo. En el proceso de la justificación, los pecados que han sido confesados y perdonados se transfieren al puro y santo Hijo de Dios, el Cordero portador del pecado. El creyente arrepentido y carente de méritos, sin embargo, es vestido con la justicia imputada de Cristo. Este intercambio de vestiduras, esta transacción divina y salvadora, es la doctrina bíblica de la justificación. El creyente justificado ha experimentado el perdón y ha sido purificado de sus pecados. Los resultados. ¿Cuáles son los resultados del arrepentimiento y la justificación? 1. La santificación. La palabra santificación es una traducción del griego agiasmos, que significa santidad, consagración, santificación. Derivado de agiazo, hacer santo, consagrar, santificar, colocar aparte. El equivalente en hebreo es kadash, apartar del uso común. Los verdaderos arrepentimiento y justificación conducen a la santificación. La justificación y la santificación se hallan estrechamente relacionadas, distintas pero nunca separadas. Designan dos aspectos de la salvación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Ni la justificación ni la santificación son el resultado de obras meritorias.
Ambas se deben únicamente a la gracia y la justicia de Cristo. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Las tres frases de la santificación, de acuerdo con la Biblia, son: 1. Un acto cumplido en el pasado del creyente. 2. Un proceso en la experiencia presente del creyente. Y 3. Y el resultado final que el creyente experimentará cuando Cristo vuelva. Con referencia al pasado del pecador, en el momento de la justificación, el creyente es también santificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. El individuo se convierte en un santo. En ese punto, el nuevo creyente es redimido y pasa a pertenecer completamente a Dios. Como resultado del llamado de Dios, Romanos 1:7, los creyentes son llamados santos por cuanto ahora están en Cristo. Filipenses 1:1. Ver también Juan 15 del 1 al 7. No por haber logrado un estado de impecabilidad. La salvación es una experiencia presente. Nos salvó, dice Pablo, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5, apartándonos y consagrándonos para un propósito santo y para caminar con Dios. 2. La adopción en la familia de Dios. Al mismo tiempo, los nuevos creyentes han recibido el espíritu de adopción. Dios los ha adoptado como sus hijos, lo cual significa que los creyentes son hijos e hijas del Rey Celestial. Nos ha transformado en herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8 del 15 al 17. ¡Qué privilegio, qué honor y gozo! 3. La seguridad de la salvación. La justificación trae aparejada la seguridad de que el creyente ha sido aceptado. Trae el gozo de ver cómo nuestra unión con Dios se restaura ahora. No importa cuán pecaminosa haya sido nuestra vida pasada, Dios perdona nuestros pecados y ya no nos hallamos bajo la condenación y la maldición de la ley. La redención se ha vuelto una realidad. En el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1 del 6 y 7. 4. El comienzo de una vida nueva y victoriosa. El darnos cuenta de que la sangre del Salvador cubre nuestro pasado pecaminoso trae salud al cuerpo, el alma y la mente. Podemos entonces abandonar nuestros sentimientos de culpabilidad, por cuanto en Cristo todo es perdonado, todo llega a ser nuevo. Al impartirnos diariamente su gracia, Cristo comienza a transformarnos a la imagen de Dios. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte una nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador por medio del factor transformador de su gracia. La imagen de Dios se reproduce en el discípulo, llega a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Esto es lo que significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. A medida que crece nuestra fe en Él, progresa también nuestro sanamiento y transformación, y recibimos de Cristo victorias crecientes sobre los poderes de las tinieblas. El hecho de que el Salvador venció al mundo garantiza nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Juan 16:33. 5. El don de la vida eterna. Nuestra nueva relación con Cristo trae consigo el don de la vida eterna. Juan afirmó: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Ya se ha solucionado el problema que significaba nuestro pasado pecaminoso por medio del Espíritu que mora en nosotros. Ahora podemos gozar de las bendiciones de la salvación.
la experiencia de la salvación y el presente. A través de la sangre de Cristo, que trae purificación, justificación y santificación, el creyente se convierte en una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Un llamado a una vida de santificación. La salvación incluye el vivir una vida santificada sobre la base de lo que Cristo cumplió en el Calvario. Pablo apeló a los creyentes para que vivieran una vida consagrada a la santidad ética y la conducta moral, 1 Tesalonicenses 4:7, con el fin de capacitarlos para experimentar la santificación. Dios concede a los creyentes el espíritu de santidad, Romanos 1:4, que Dios os dé, dijo Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:16 y 17. Por haber llegado a ser una nueva creación, los creyentes tienen nuevas responsabilidades, dice Pablo. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19. Ahora los creyentes deben vivir por el Espíritu. Gálatas 5:25. Los creyentes llenos del Espíritu no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Ver también 8:4. Son transformados, puesto que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Al recibir al Espíritu Santo, los creyentes ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:9. El propósito más elevado de la vida llena del Espíritu es agradar a Dios. 1 Tesalonicenses 4:1. Pablo declara que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por lo tanto, debemos abstenernos de fornicación y recibir el consejo de que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4:3, 6 y 7. El cambio interior. En ocasión de la segunda venida de Cristo, seremos transformados físicamente. Este cuerpo mortal corruptible se revestirá de inmortalidad. 1 Corintios 15, del 51 al 54. Sin embargo, nuestros caracteres deben ser transformados en preparación para la segunda venida. La transformación del carácter implica los aspectos mentales y espirituales de la imagen dañada de Dios. Esa naturaleza interior que debe ser renovada diariamente. 2 Corintios 4:16. Comparar con Romanos 12:2. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producirán los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no se conformarán por más tiempo con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe del Hijo de Dios seguirán sus pisadas, reflejarán su carácter y se purificarán a sí mismos, así como Él es puro. Ahora aman las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El orgulloso y presumido llega a ser manso y humilde de corazón. El vano y altanero llega a ser serio y discreto. El borracho llega a ser sobrio y el libertino puro. Han dejado a un lado las costumbres y las modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino el interior, el del corazón, el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Así la Iglesia está rejuveneciéndose interiormente
Cada cristiano completamente entregado está siendo cambiado cada día de gloria en gloria, hasta que en la segunda venida se complete su transformación a la imagen de Dios. 1. La participación de Cristo y el Espíritu Santo. Únicamente el Creador puede cumplir la obra creadora de transformar nuestra vida. Primera de Tesalonicenses 5:23. Sin embargo, no lo hace sin nuestra participación. Debemos colocarnos en el canal de la obra del Espíritu, lo cual podemos realizar contemplando a Cristo. A medida que meditamos en la vida de Cristo, el Espíritu Santo restaura las facultades físicas, mentales y espirituales. Ver Tito 3:5. La obra del Espíritu Santo abarca entonces no solo la revelación de Cristo, sino también el proceso de restaurarnos a su imagen. Ver Romanos 8, del 1 al 10. Dios desea vivir en el corazón de sus hijos. El apóstol Juan dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 3:24 y 4:12. Ver también Segunda de Corintios 6:16. Es esta realidad lo que le permitió al apóstol Pablo decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Comparar con Juan 14:23. La presencia interior del Creador revive diariamente a los creyentes en lo interior. Segunda de Corintios 4:16. Renovando su mente. Romanos 12:2. Ver también Filipenses 2:5. 2. Participamos de la naturaleza divina. Las preciosas y grandísimas promesas de Cristo lo comprometen a concedernos su divino poder para completar la transformación de nuestro carácter. Segunda de Pedro 1:4. Este acceso al poder divino nos permite añadir con toda diligencia a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, agrega el apóstol, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. Segunda de Pedro 1, 8, 9. Letra A. Solo por medio de Cristo. Lo que transforma a los seres humanos a la imagen de su Creador es el acto de revestirse o participar del Señor Jesucristo. Romanos 13:14, Hebreos 3:14. La renovación del Espíritu Santo, Tito 3:5, es el perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros. Primera de Juan 4:12. He aquí el misterio similar al de la encarnación del Hijo de Dios. Así como el Espíritu Santo hizo posible que el Cristo divino participara de la naturaleza humana, de la misma forma ese Espíritu hace posible que nosotros participemos de los rasgos divinos de carácter. Esta aprobación de la naturaleza divina renueva el ser interior, haciendo que nos parezcamos a Cristo, si bien en un nivel diferente. Cristo se hizo humano. Los creyentes, por su parte, no pasan a ser divinos, pero desarrollan un carácter semejante al de Dios. Letra B. Un proceso dinámico. La santificación es progresiva. Por medio de la oración y el estudio de la palabra, crecemos constantemente en comunión con Dios. No basta con el mero desarrollo de la comprensión intelectual del plan de salvación. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, reveló Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre,
en mí permanece y yo en él. Juan 6, 53 al 56. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre? Esta imagen transmite vívidamente el hecho de que los creyentes deben asimilar las palabras de Cristo. Comer la carne y beber la sangre de Cristo es recibirlo como Salvador personal, creyendo que perdona nuestros pecados y que somos completos en Él. ¿Cómo llegamos a ser participantes de su naturaleza? Por medio de la contemplación de su amor, por habitar en su amor, por beber en su amor. Lo que el alimento es para el cuerpo, Cristo debe serlo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que lo comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros si no lo conocemos como un Salvador personal. Un conocimiento teórico no nos beneficiará. Debemos alimentarnos de Él, recibirlo en el corazón, de manera que su vida llegue a ser nuestra vida. Su amor y su gracia deben ser asimilados. 3. Las dos transformaciones. En 1517, el año en que Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia Castillo de Wittenberg, Alemania, Rafael comenzó a pintar en Roma su famoso cuadro de la Transfiguración. Esos dos sucesos tenían algo en común. El acto de Lutero marcó el nacimiento del protestantismo y el cuadro de Rafael, si bien en forma no intencional, simbolizaba el espíritu de la Reforma. El cuadro muestra a Cristo de pie en la montaña y al endemoniado en el valle, mirando hacia Cristo con una expresión de esperanza en el rostro. Ver Marcos 9, del 2 al 29. Los dos grupos de discípulos, uno en la montaña y el otro en el valle, representan dos clases de cristianos. Los discípulos que estaban en la montaña deseaban permanecer con Cristo, aparentemente sin sentir preocupación por las necesidades de los habitantes del valle. A través de los siglos, muchos han construido refugios en las montañas, muy alejados de las necesidades del mundo. Su experiencia consiste en oraciones sin obras. Por otra parte, los discípulos que estaban en el valle trabajaron sin orar, y sus esfuerzos por echar fuera el demonio fracasaron. Hay multitudes que se han visto aprisionadas, ya sea en la trampa de trabajar en favor de otros, careciendo de poder, o en la de orar mucho sin trabajar por los demás. Estas dos clases de cristianos necesitan que se restaure en ellos la imagen de Dios. Letra A. La verdadera transformación. Dios espera reproducir su imagen en los seres caídos, transformando sus voluntades, mentes, deseos y caracteres. El Espíritu Santo produce en los creyentes un cambio decisivo en su punto de vista. Sus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23, ahora constituyen su estilo de vida, aunque continúan siendo mortales corruptibles hasta la venida de Cristo. Si no resistimos al Salvador, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirlo. Letra B. Los dos destinos. La transfiguración de Cristo revela otro contraste notable. Cristo se transfiguró, pero en cierto sentido, lo mismo se puede decir del muchacho en el valle. Marcos 9, del 1 al 29. El joven se había transfigurado en una imagen demoníaca. Ver Marcos 9, del 1 al 29. Aquí vemos iluminarse dos planes opuestos, el plan divino de restaurarnos y el de Satanás para arruinarnos.
La Escritura afirma que Dios es poderoso para guardaros sin caída. Judas 24. Satanás, por su parte, hace todo lo posible por mantenernos en un estado caído. La vida implica constantes cambios. No hay terreno neutral. Estamos siendo ya, sea ennoblecidos o degradados. Somos esclavos del pecado o siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, 17 y 18. El que ocupa nuestra mente, nos ocupa a nosotros. Si por medio del Espíritu Santo Cristo ocupa nuestra mente, llegaremos a ser individuos semejantes a Cristo. Una vida llena del Espíritu lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Pero si estamos sin Cristo, eso nos separa de la fuente de vida y en cambio hace que nuestra destrucción final sea inevitable. La perfección de Cristo. ¿En qué consiste la perfección bíblica? ¿Cómo puede recibírsela? 1. La perfección bíblica. Las palabras perfecto y perfección son traducciones del hebreo tam o tamim, que significa completo, recto, pacífico, íntegro, saludable o intachable. En general, el término griego teleios significa completo, perfecto, completamente desarrollado, maduro, plenamente desarrollado o que ha logrado su propósito. En el Antiguo Testamento, cuando la palabra se usa con referencia a seres humanos, tiene un sentido relativo. A Noé, Abraham y Job se los describe como perfectos o intachables. Génesis 6, 9, 17:1, 22:18, Job 1, 1 y 8. A pesar de que todos ellos tenían imperfecciones, Génesis 9, 21, 20 y Job 40 del 2 al 5, en el Nuevo Testamento la palabra perfecto a menudo señala a individuos maduros que vivieron de acuerdo con toda la luz de que disponían y lograron desarrollar al máximo el potencial de sus poderes espirituales, mentales y físicos. Ver 1 Corintios 14:20, Filipenses 3:15, Hebreos 5:14. Los creyentes deben ser perfectos en su esfera limitada, declaró Cristo, así como Dios es perfecto en su esfera infinita y absoluta. Ver Mateo 5:48. A la vista de Dios, un individuo perfecto es aquel cuyo corazón y vida se han rendido completamente a la adoración y al servicio de Dios, creciendo constantemente en el conocimiento de lo divino y que por la gracia de Dios vive en armonía con toda la luz que ha recibido, regocijándose al mismo tiempo en una vida de victoria. Ver Colosenses 4:12, Santiago 3:2. 2. La perfección completa en Cristo. El ideal de Dios para sus hijos es más elevado de lo que puede alcanzar el más sublime pensamiento humano. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta orden es una promesa. El plan de redención contempla nuestro rescate del poder de Satanás. Cristo separa siempre del pecado al alma contrita. Vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida para guardarla de pecar. ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos? El Espíritu Santo nos trae la perfección de Cristo. Por fe, el carácter perfecto de Cristo llega a ser nuestro. Nadie podrá jamás pretender que posee esa perfección en forma independiente, como si fuese su posesión innata, o como si tuviese derecho a ella. La perfección es un don de Dios. Aparte de Cristo, los seres humanos no pueden obtener justicia. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dijo Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Cristo es el que nos ha sido hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. En Cristo, estas cualidades constituyen nuestra perfección. Él completó de una vez por todas nuestra santificación y redención. Nadie puede añadir a lo que nuestro Salvador ha hecho. Nuestro vestido de bodas o manto de justicia fue tejido por la vida de Cristo, su muerte y resurrección. El Espíritu Santo toma el producto terminado y lo reproduce en la vida del cristiano. De este modo podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. 3. Avancemos hacia la perfección. ¿Qué papel nos toca desempeñar a nosotros en calidad de creyentes? Por medio de Cristo, que mora en nosotros, crecemos hacia la madurez espiritual. Por medio de los dones que Dios ha concedido a su iglesia, podemos desarrollarnos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Necesitamos crecer más allá de la experiencia provista por nuestra niñez espiritual. Efesios 4:14. Y de las verdades básicas de la experiencia cristiana, avanzando hasta participar del alimento sólido preparado para los creyentes maduros. Hebreos 5:14. Por tanto, dice Pablo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hebreos 6:1. Esto pido en oración, dice el apóstol, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:9-11. La vida santificada no se halla exenta de severas dificultades y obstáculos. Pablo amonesta a los creyentes diciéndoles: amados míos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero enseguida añade las siguientes palabras animadoras: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:12-13. Exhortaos los unos a los otros cada día, aconseja el apóstol, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:13-14, comparar con Mateo 24:13. Pero advierte la Escritura: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10:26-27. Estas exhortaciones hacen evidente que los cristianos necesitan más que una justificación o una santificación puramente legales. Necesitamos santidad de carácter, si bien la salvación siempre es por fe. El título al cielo descansa exclusivamente en la justicia de Cristo. Además de la justificación, el plan divino de salvación provee, por medio de dicho título y por el hecho de que Cristo mora en el corazón, la idoneidad para el cielo. Esta idoneidad debe ser revelada en el carácter moral del hombre como evidencia de que la salvación ha sucedido. ¿Qué significa esto en términos humanos? La oración continua es indispensable si hemos de vivir una vida santificada que sea perfecta en cada etapa de su desarrollo, por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. La justificación diaria. Todos los creyentes que viven una vida santificada y llena del Espíritu, poseídos por Cristo,
tienen una necesidad continua de recibir diariamente la justificación otorgada por Dios. La necesitamos a causa de nuestras transgresiones conscientes y de los errores que podamos cometer sin darnos cuenta. Conociendo la pecaminosidad del corazón humano, David rogó el perdón de sus errores ocultos. Salmo 19:12, Jeremías 17:9. Refiriéndose específicamente a los pecados de los creyentes, Dios nos asegura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. La experiencia de la salvación y el futuro. Nuestra salvación se cumple en forma final y completa al ser glorificados en la resurrección o al ser trasladados al cielo. Por medio de la glorificación, Dios comparte con los redimidos su propia gloria radiante. Esa es la esperanza que todos nosotros anticipamos en nuestra calidad de hijos de Dios. Dice Pablo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. La glorificación llega a ser una realidad en ocasión de la segunda venida, cuando Cristo aparece para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Glorificación y santificación. La encarnación de Cristo en nuestros corazones es una de las condiciones para la salvación futura, es decir, la glorificación de nuestros cuerpos mortales. Porque es Cristo en vosotros, dice Pablo, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Y en otro lugar explica, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Pablo afirma que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 2:13-14. En Cristo ya estamos en el salón del trono celestial. Colosenses 3:1-4. Los que son partícipes del Espíritu Santo ya gustaron los poderes del siglo venidero. Hebreos 6:4-5. Al contemplar la gloria del Señor y fijar nuestros ojos en la belleza irresistible del carácter de Cristo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18. Y vamos siendo preparados para la transformación que experimentaremos en la segunda venida. Nuestra redención y adopción final como hijos de Dios sucede en el futuro. Pablo dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Y añade que nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:19-23, comparar con Efesios 4:30. Este acontecimiento culminante sucede en los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3:21. Cristo lo llama la renovación de todas las cosas. Mateo 19:28. Nuestra versión internacional. Entonces, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La posición bíblica según la cual, en un sentido, la adopción y la redención o salvación ya se han cumplido, pero en otro sentido todavía no, tienden a confundir a algunos. La respuesta la provee el estudio del panorama completo que abarca la obra de Cristo como Salvador. Pablo relaciona nuestra salvación presente con la primera venida de Cristo, en la cruz histórica, en la resurrección y en el ministerio celestial de Jesucristo. Nuestra justificación y nuestra santificación fueron aseguradas de una vez y para siempre. Sin embargo, Pablo relaciona nuestra salvación futura, la glorificación de nuestros cuerpos,
con el segundo advenimiento de Cristo. Por esta razón, Pablo puede decir en forma simultánea: somos salvos en vista de la cruz y la resurrección de Cristo en el pasado, y todavía no somos salvos en vista del futuro retorno de Cristo para la redención de nuestros cuerpos. Hacer énfasis en nuestra salvación presente, excluyendo al mismo tiempo nuestra salvación futura, produce una comprensión incorrecta y desafortunada de la salvación completa de Cristo. La glorificación y la perfección. Algunos creen incorrectamente que la perfección máxima que la glorificación producirá ya está disponible para los seres humanos. Pero Pablo escribió cerca del fin de su venida, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14. La santificación es un proceso que dura toda la vida. La perfección actual es nuestra solo en Cristo, pero la transformación ulterior y abarcadora de nuestra vida, conforme a la imagen de Dios, sucederá en ocasión de la segunda venida. Pablo nos amonesta, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. La historia de Israel y la vida de David, Salomón y Pedro constituyen serias amonestaciones para todos. Mientras dure la vida, es precioso resguardar los afectos y las pasiones con un propósito firme. Hay corrupción interna, hay tentaciones externas, y siempre que deba avanzar la obra de Dios, Satanás hará planes para disponer las circunstancias de modo que la tentación sobrevenga con poder aplastante sobre el alma. No podemos estar seguros ni un momento a menos que dependamos de Dios y nuestra vida esté oculta con Cristo en Dios. Nuestra transformación final sucederá cuando recibamos la incorruptibilidad y la inmortalidad, cuando el Espíritu Santo restaure completamente la creación original. La base de nuestra aceptación ante Dios. Ni los rasgos de un buen carácter ni la conducta impecable deben constituir la base de nuestra aceptación ante Dios. La justicia salvadora viene del único hombre recto, Jesús, y es el Espíritu Santo el que la trae hasta nosotros. No podemos contribuir absolutamente nada al don de la justicia de Cristo, solo podemos recibirlo. Fuera de Cristo no hay nadie más que sea justo. Romanos 3:10. La justicia humana, independiente de Él, es solo trapos inmundos. Isaías 64:6. Ver también Daniel 9, 7, 9, 11, 20. 1 Corintios 1:30. Aún lo que hacemos en respuesta al amor salvador de Cristo no puede formar la base de nuestra aceptación ante Dios. Esa aceptación se identifica con la obra de Cristo. Al traer a Cristo hasta nosotros, el Espíritu Santo nos concede esa aceptación. Dicha aceptación se basa en la justicia imputada de Cristo, en su justificación santificadora o en ambas. Juan Calvino señaló que así como Cristo no puede ser divino en partes, del mismo modo las dos cosas, justificación y santificación, las cuales percibimos que están unidas en Él, son inseparables. El ministerio de Cristo debe ser visto en su totalidad. Esto hace que sea de primordial importancia evitar especulaciones acerca de estos dos términos al tratar de definir minuciosamente los detalles que distinguen a la justificación de la santificación.
¿por qué tratar de ser más minuciosos que la inspiración en la cuestión vital de la justificación por la fe? Tal como el sol tiene luz y calor, ambos inseparables, y sin embargo con funciones únicas, así también Cristo debe convertirse para nosotros en justificación, tanto como en santificación. Primera de Corintios 1:30. No solo nos hallamos plenamente justificados, sino también completamente santificados en Él. El Espíritu Santo trae a nuestro interior el consumado es del Calvario y aplica a nosotros la única experiencia de aceptación de la humanidad por parte de Dios. El consumado es de la cruz invalida cualquier intento humano de lograr aceptación. Al poner en nuestro interior al crucificado, el Espíritu nos concede la única base de nuestra esperanza de aceptación ante Dios, proveyendo así el único título genuino de idoneidad para la salvación disponible para nosotros. Dale like y suscríbete. Que Dios te bendiga.